Imagínense esta escena, una carretera vacía al amanecer, tonos azules, un silencio profundo, apenas una brisa. Cuando Elena desapareció aquella noche, nadie, absolutamente nadie, imaginó que volvería. Su caso se convirtió en noticia nacional. Una historia que estremeció a todo el país, pero fue su regreso el que dejó más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó realmente con Elena? Todo comenzó en una noche que parecía ordinaria. Elena volvía a casa en su coche después de un largo turno en el trabajo. La carretera de la montaña era su ruta habitual. Pero esa noche se sentía diferente. Era oscura, estrecha y la lluvia caía con una fuerza brutal. De repente, en medio de la tormenta, un sonido extraño, un ruido metálico y profundo. Una vibración que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Mientras intentaba entender qué era, las luces de su coche comenzaron a parpadear y el motor se apagó, dejándola en una oscuridad total. Elena nunca llegó a su casa esa noche. Su coche fue encontrado al amanecer con la puerta del conductor abierta de par en par, pero sin rastro de ella. Había desaparecido. La investigación fue masiva y desesperada. La policía peinó la zona, la familia lloraba desconsolada, mientras las noticias mostraban su rostro una y otra vez. Se usaron perros, helicópteros. Cientos de voluntarios recorrieron cada centímetro del bosque, pero pasaron las semanas y no apareció ni una sola pista. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Hasta que, 87 días después, ocurrió lo imposible. Elena reapareció. Estaba caminando sola por una carretera a más de 40 kilómetros del lugar donde su coche fue abandonado. Estaba viva, sí, pero su estado era desconcertante. Se la veía desorientada, con la ropa sucia y la mirada perdida. Estaba deshidratada y completamente agotada. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Los médicos que la examinaron no encontraron ningún signo de haber pasado 87 días a la intemperie, ni una quemadura de sol, ni picaduras de insectos, ni la pérdida de peso extrema que se esperaría. Era como si su cuerpo, de alguna manera, hubiera estado protegido todo ese tiempo. Cuando finalmente pudo hablar, lo que contó dejó a todos sin palabras. Con una voz temblorosa, Elena relató algo que nadie esperaba. Ella dijo: "Yo no me perdí, me llevaron. No sé quiénes eran. Pero no eran humanos, o al menos no como nosotros. No me hicieron daño. Solo me estudiaban, y aquí viene lo más increíble, para ella no habían pasado casi 3 meses. Ella sentía que solo habían transcurrido un par de horas tras su regreso. Elena comenzó a dibujar compulsivamente, trazaba símbolos extraños que ningún lingüista o experto ha podido identificar hasta hoy. Describía haber estado en una sala inmensa, completamente blanca y luminosa, pero sin puertas ni ventanas. Recordaba escuchar voces, pero nunca vio a nadie hablar. Era, según sus propias palabras, como si le hablaran directamente a la mente. La policía, escéptica al principio, empezó a recibir testimonios que complicaban aún más el caso. Un vecino de la zona aseguró haber visto una luz enorme y silenciosa sobre la montaña, justo la noche en que Elena desapareció. Otro testigo afirmó haber escuchado un sonido grave y profundo, parecido a un motor gigante, pero sin poder localizar su origen. Las piezas no encajaban en ninguna teoría convencional. Hoy, los expertos siguen sin una explicación lógica. ¿Fue un secuestro elaborado y extraño? ¿Sufrió un episodio de amnesia disociativa que la hizo inventar todo? ¿O estamos ante un fenómeno que simplemente escapa a nuestra comprensión? Elena nunca ha cambiado su versión de los hechos, y de vez en cuando confiesa con una calma escalofriante que siente que ellos la siguen observando como si estuvieran esperando algo, a veces mirando fijamente a la nada. Susurra: "No me perdí, y no regresé sola. Ellos me dejaron volver por ahora". La desaparición inexplicable de Elena sigue siendo un misterio sin resolver, una historia que nos recuerda que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y quizás lo más inquietante no es lo que le ocurrió en esos 87 días, sino lo que podría ocurrirle otra vez. ¿Tú qué crees que pasó? Déjame tu teoría en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje al misterio, y no olvides suscribirte para más historias como esta.